realizando. Si les parece bien, arrancamos directamente ya con la lección, ya que no entiendo que no hay preguntas respecto de las lecciones anteriores. Y vamos a arrancar hoy con el tema de parentesco y filiación, protección internacional de menores, como dice nuestro programa, aunque ya en la nueva terminología, por lo menos de nuestra legislación interna, todavía ya hacemos referencia a niños y adolescentes, pero también vamos a ver que esta denominación se mantiene por incluso razones históricas en algunos convenios internacionales que vinculan a Paraguay, ¿sí? Con lo cual, seguramente vamos a seguir haciendo referencia de esa forma, ¿no? Bien, lo primero, si les parece, ya nos metemos directamente en la materia. Les voy a pedir que me ayude alguien, algún voluntario, para arrancar con los temas que tienen que ver con la patria potestad, lo primero. Es decir, la relación que se deriva de la relación paterno-filial. ¿Algún voluntario para el día de hoy que me quiera ayudar con las lecturas? A ver, hoy no tengo voluntarios. Voy a ayudar yo, profe. Voy a leer yo. Vale, Juana, muchísimas gracias. Dale. Lo hago sobre todo para que alguien más participe y no sea monótona mi voz. Así que muchísimas gracias, Juana. Empezamos con el Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1889. Con el artículo 14. La patria potestad en lo referente a los derechos y deberes personales. Espera un ratito, profe. Tengo que minimizar acá. Ahí. En lo referente a los derechos y deberes personales se rige por la ley del lugar en que se ejercita. Artículo 15. Los derechos que la patria potestad confiere a los padres sobre los bienes de los hijos, así como su enajenación y demás actos que los afecten, se rigen por la ley del Estado en que dichos bienes se hallan situados. Muy bien, gracias, Juana. Aquí tenemos lo primero que tenemos que distinguir, estamos hablando de dos categorías de derechos y obligaciones, ¿sí? Los derechos y deberes de carácter personal y los derechos y deberes de carácter patrimonial. Los primeros se rigen por la ley del lugar donde se ejercita. Y aquí siempre ha habido una discusión para entender qué se debe entender por lugar donde se ejercita. Y debemos entender el lugar donde efectivamente los padres ejercen esa patria potestad, es decir, el lugar donde seguramente se encuentran. Podría darse el caso en que se ejerza la patria potestad a distancia y seguramente que sí se podría dar ese caso. Bien. Y en lo que tiene que ver con los derechos de patria potestad relativos a los bienes, sin embargo, se hacen regir por la ley del lugar donde dichos bienes se hayan situados. Eso quiere decir que puede ser que el ejercicio de la patria potestad respecto de los derechos y deberes personales se rijan por un ordenamiento jurídico, es decir, el lugar donde se ejercite, y los derechos y deberes derivados de materia patrimonial se rijan por otra ley distinta si existieran bienes en diferentes estados o en un estado diferente a aquel en el cual se ejercite la patria potestad. El siguiente, de la filiación. Artículo... Tener en cuenta, quiero hacer una salvedad. Nosotros hacemos un repaso de estas disposiciones, pero realmente tenemos que tener en cuenta que los temas que vamos a tratar en este momento respecto de filiación y del carácter de esa filiación en los ordenamientos jurídicos, tanto el nuestro como en los ordenamientos jurídicos que hoy están vigentes, como en el caso del 89, son Perú y Chile, que son los estados relacionados con o vinculados con Paraguay en este tratado, o en estos tratados, efectivamente también ya ha evolucionado, al igual que el nuestro, en esta materia, ¿vale? Con lo cual,
sí estudiamos estas cuestiones, sin embargo, cuando vamos a los derechos de fondo aplicables en los diferentes estados cuyos ordenamientos resulten aplicables, en realidad ya no se hacen estas distinciones entre, por ejemplo, filiación legítima o la ilegítima. Pero voy explicando esto mientras vamos desarrollando. Te escuchamos, Juan. Artículo 16. La ley que rige la celebración del matrimonio determina la filiación legítima y la legitimación por subsiguiente matrimonio. Artículo 17. Las cuestiones sobre legitimidad de la filiación ajenas a la validez o nulidad del matrimonio se rigen por la ley del domicilio conyugal en el momento del nacimiento del hijo. Artículo 18. Los derechos y obligaciones concernientes a la filiación ilegítima se rigen por la ley del estado en el cual hayan de hacerse efectivos. Bien, lo primero. Cuando dice la ley que rige la celebración del matrimonio, nosotros recordamos que la ley que rige la celebración del matrimonio es la ley del lugar de su celebración, ¿sí? Y cuando aquí, aunque aquí se haga referencia a la determinación de la filiación legítima y la legitimación por subsiguiente matrimonio, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta realmente que aquí, cuando se hace referencia a esa ley del matrimonio, si la ley del lugar de celebración del matrimonio, o en este caso la ley que rige el matrimonio, en ese ordenamiento jurídico ya no se hacen este tipo de distinciones, por ejemplo, cae de maduro que al aplicarse esa norma material, esa distinción ya no existe. Y si existiera, entonces se regirá por la ley de ese lugar, igual que lo que llama aquí la legitimación por subsiguiente matrimonio. En cuanto a las cuestiones sobre legitimidad de la filiación ajenas a la validez o nulidad del matrimonio, dice, se rigen por la ley del domicilio conyugal en el momento del nacimiento del hijo, ¿sí? Es decir, todas aquellas cuestiones que al no derivarse de la validez del matrimonio se rigen entonces por la ley del lugar del domicilio. Y los derechos y obligaciones concernientes a la filiación ilegítima se rigen por la ley del Estado en los cuales haya de hacerse efectivos. En nuestro ordenamiento jurídico, por ejemplo, o sea, si el derecho aplicable fuese el paraguayo, ¿sí? Porque en este lugar se tuviese que hacer efectivo, una cuestión que tenga que ver con estos derechos, notaríamos que no existen diferencias, ¿vale? Es decir, que no se tendrían que hacer este tipo de distinciones. ¿Podemos seguir, por favor, con la tutela y la curatela, Juana? Artículo 19. El discernimiento de la tutela y curatela se rige por la ley del lugar del domicilio de los incapaces. Muy bien, eso es lo primero, ¿vale? El discernimiento. ¿Quién sabe o quién nos puede recordar qué es el discernimiento de la tutela y la curatela? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de discernimiento? Al juez, doctor. ¿Sobre quién decide? Sobre eso. Distinguir lo bueno de lo malo. No, a ver, aquí estamos hablando de discernimiento de la tutela y la curatela. ¿Cuándo tienen ustedes niñez y adolescencia? ¿O cuándo tuvieron? La capacidad que tiene una persona puede ser. No. A un juez le corresponde el discernimiento de una tutela o curatela. Correcto, Tutela, muy bien. Pero ¿en qué consiste el discernimiento de la tutela o de la curatela? En la edad que está implicado la persona que va a recibir el beneficio de la tutela es un menor y la curatela es un mayor que tenga algún... Claro, pero, sí, está bien, pero ¿qué es discernimiento? ¿En qué consiste ese acto de discernimiento? Distinguir entre una figura u otra figura. No. A ver. El discernimiento es el otorgamiento efectivo de la tutela o de la curatela, ¿vale? Es el acto por el cual se designa al tutor o al curador. ¿Sí? Entonces, ese discernimiento que tiene que ver... Claudia, ¿querías comentar algo? Claudia Martínez. No. Sí, profe. Sí, Claudia. Profe, acá estoy. Te escuchamos.
Sí, no sé qué preguntaste. No, que me pareció que querías hablar porque supongo que se te habrá desactivado o se habrá activado el micrófono nada más. Ah, no sabía, Te profe, pasaba la perdón. palabra porque entendí que querías decir algo. No, profe, no. No, Bueno, voy a desactivar entonces. no, no te preocupes, está bien, pasa. Vale, Bien, gracias. lo que decía es que el discernimiento de la tutela o de la curatela es el acto en virtud del cual efectivamente se designa al tutor o al curador en su caso, ¿sí? Teniendo en cuenta esas cuestiones en las que ya hizo referencia Celeste, ¿sí? De cualquier forma, ¿qué son las cuestiones que se rigen por la ley del lugar del domicilio de los incapaces? Lo primero, esa ley del domicilio de la persona que debe ser sometida a tutela o a curatela, se definen por la ley del lugar de su domicilio. ¿Quiénes están obligados a ejercer la tutela o la curatela o a favor de quienes se puede conceder? También lo decide la ley del lugar del domicilio. Es decir, todo aquello que tiene que ver con el discernimiento de la tutela y la curatela. Siguiente artículo, por favor, Juana. Artículo 20. El cargo de tutor o curador discernido en alguno de los estados signatarios será reconocido en todos los demás. Hasta ahí. Sí, La pregunta que planteo aquí es, ¿este artículo 20 es una norma material o es una norma de conflicto? es una norma material. Material, profe. A ver, Para mí es Juana, una, Juana porque me una está norma ayudando en de el libero y le conflicto. pregunto a Adriana, ¿por qué? Porque dice directamente que el cargo de tutor o curador discernido en alguno de los estados signatarios será reconocido en todos los demás. O sea, de la forma en que se reconoció en un estado signatario, se va a reconocer en todos los demás. Correctísimo, sí, es una norma material, porque nos da la respuesta directa e inmediata a la cuestión planteada, que en este caso es el reconocimiento en estados diferentes de la tutela o la curatela discernida. Efectivamente, muy bien, Adriana, gracias. Artículo 21, por favor. Artículo 21. La tutela y curatela, en cuanto a los derechos y obligaciones que imponen, se rigen por la ley del lugar en que fue discernido el cargo. Muy bien. Vamos a ir fijando algunas cuestiones puntuales. El discernimiento de la tutela, es decir, el acto por el cual se designa al tutor o al curador, se rigen por la ley del lugar del domicilio del incapaz, ¿sí? La tutela y la curatela, una vez discernido en cuanto a los derechos y obligaciones que imponen, ¿sí?, se rigen por la ley del lugar en el cual fue discernido el cargo, ¿sí? Existe la posibilidad, y ahí es donde debemos preguntarnos, pero vamos a ver sobre todo cuando lleguemos a jurisdicción si se da esta posibilidad, y quiero que tengan en cuenta estos artículos 19 y 21 por ahora. Pasamos al 22, por favor. Artículo 22. Las facultades de los tutores y curadores respecto de los bienes que los incapaces tuviesen fuera del lugar de su domicilio se ejercitarán conforme a la ley del lugar en que dichos bienes se hayan situados. Muy bien, aquí vamos a hacer una pequeña, acotar algo importante. Esta redacción parece más o menos sencilla, ¿no? Porque dice que las facultades de tutores y curadores respecto de los bienes que los incapaces tuviesen fuera del lugar de su domicilio, es decir, en un estado diferente, se ejercerán, y esta es la parte que quiero destacar, conforme a la ley del lugar en que dichos bienes se hayan situados. Y la palabra clave aquí es el ejercicio, ¿sí? A ver, la tutela y la curatela, en cuanto leo el artículo 21, la tutela y la curatela, en cuanto a los derechos y obligaciones que imponen, se rigen por la ley del lugar en que fue discernido. Es decir, derechos y obligaciones que imponen la tutela o la curatela, se rigen por la ley del lugar en que fue discernido. Las facultades, sin embargo, de los tutores para el ejercicio de esos derechos y de esas obligaciones se regirán por la ley del lugar en que los bienes se hallen situados cuando esos bienes se encuentren situados en un estado distinto a aquel en el cual ha sido discernido el cargo. Y el ejercicio no tiene que ver necesariamente con las facultades. Las facultades
que se derivan de los derechos propiamente se van a regir por la ley del lugar donde el cargo fue discernido. Siguiente artículo, por favor. Artículo 23. La hipoteca legal que las leyes acuerdan a los incapaces solo tendrán efectos cuando la ley del Estado en el cual se ejerce el cargo de tutor o curador concuerde con la de aquel en que se hayan situados los bienes afectados por ella. Muy bien. Este es un artículo que por lo menos para nosotros, en este caso, no nos llama mucho la atención y entonces nos metemos en la cuestión de la jurisdicción. De la jurisdicción. Artículo 59. Las acciones que proceden del ejercicio de la patria potestad y de la tutela y curatela sobre la persona de los menores e incapaces y de estos contra aquellos se ventilarán en todo lo que les afecte personalmente ante los tribunales del país en que estén domiciliados los padres, tutores o curadores. Muy bien. Vamos por parte. Las acciones que proceden del ejercicio, ¿sí? Este es nuestro supuesto. ¿Sí? Acciones que proceden del ejercicio de la patria potestad y de la tutela y de la curatela, es decir, todas aquellas acciones que se deriven, que sean consecuencia del ejercicio de la patria potestad, de la tutela o de la curatela, sobre la persona de los menores incapaces y de estos contra aquellos, es decir, entre los menores e incapaces respecto de quien ejerce la patria potestad, es decir, sus padres, sus tutores o sus curadores, se ventilarán, dice, o sea, serán competentes los jueces en todo lo que les afecte personalmente, es decir, a todo aquello que tenga que ver con los derechos personales o derechos y obligaciones personales ante los tribunales del país en que estén domiciliados los padres, tutores o curadores. Es decir, los jueces que deben entender o que pueden entender en las cuestiones que tengan que ver con los derechos y obligaciones de tipo personales entre padres e hijos, tutores y curadores y los menores incapaces, se ventilarán o serán competentes los jueces del lugar del domicilio de los padres, de los tutores o de los curadores. Artículo 60, por favor, Juana. Artículo 60. Las acciones que versen sobre la propiedad, enajenación o actos que afecten los bienes de los incapaces deben ser deducidas ante los jueces del lugar en que esos bienes se hayan situados. Muy bien. Aquí otra vez las acciones que tengan relación con los bienes, es decir, las cuestiones patrimoniales, se deriva a otro punto de conexión. El punto de conexión aquí es la ubicación, o sea, el lugar de situación de los bienes, a diferencia de lo que tenga que ver con las cuestiones derivadas de derechos personales. Esas cuestiones se ventilan, decíamos, o se deben ventilar ante los jueces del domicilio de los padres, de los tutores o los curadores. Mientras que aquellas cuestiones patrimoniales se plantearán ante los jueces y tribunales del lugar de situación de los bienes de que se trata. Siguiente, por favor, Juan. Artículo 61. Los jueces del lugar en el cual fue discernido el cargo de tutor o curador son competentes para conocer el juicio de rendición de cuentas. Muy bien. Los jueces del lugar en el cual fue discernido el cargo de tutor o curador son competentes para conocer del juicio de rendición de cuentas. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, los jueces del lugar del domicilio de los padres, de los tutores o de los curadores será el competente para entender en cuestiones derivadas de derechos y obligaciones de tipo personal. Puede ser un juez totalmente distinto ante el cual hay que plantear una cuestión que tenga que ver con bienes y por tanto podrá ser el de otro estado. Y finalmente podrá ser también el juez de un tercer estado diferente a los dos anteriores el que pueda entender en el juicio de rendición de cuentas, porque serán competentes donde fue discernido el cargo de tutor o de curador. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, Nada. profe, todo muy claro.
Siguiente, por favor. Disposiciones, bueno, artículo 24. Las medidas urgentes que conciernen a las relaciones personales entre los cónyuges, al ejercicio de la patria potestad y a la tutela y curatela, se rigen por la ley del lugar en que residan los cónyuges, padres de familia, tutores y curadores. Muy bien. ¿Sigo? Sí, aquí es muy importante. Los que tienen que ver las cuestiones entre cónyuges será el domicilio conyugal. Y en los demás casos sigue el mismo criterio que ya se seguía también en lo que tiene que ver con las cuestiones de derechos y obligaciones de carácter personal. Siguiente, por favor. Artículo 25. La remuneración que las leyes acuerdan a los padres, tutores y curadores y la forma de la misma se rige y determina por la ley del Estado en el cual fueron discernidos tales cargos. Este artículo 25 guarda relación y coherencia también con el artículo 61 que hace relación a la rendición de cuentas. Es decir, lo que se busca es que tanto la rendición de cuentas como las eventuales remuneraciones que podrían existir las defina el mismo juez. Y pasamos a las disposiciones del Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo, que vamos a tratar los mismos temas y vamos a analizar las cuestiones que puedan ser diferentes o similares o incluso iguales entre unas y otras disposiciones. Recordemos que el Tratado de 1889 vincula a Paraguay con Perú y Bolivia, mientras que el Tratado de 1940 lo vincula con Argentina y con Uruguay. Empezamos con el artículo 18, Juana, por favor. Artículo 18. La patria potestad, en lo referente a los derechos y los deberes personales, se rige por la ley del domicilio de quien la ejercita. ¿Aquí notamos alguna diferencia o no? No. Es similar al otro, profe. Sí, que vamos a arriba. Ah, Hay diferencia. ¿Cuál es la diferencia, sí. José? En el de 1889 dice del lugar en que se ejercita y el de 1940 dice de quién ejercita. Muy bien. Y recuerden que cuando arrancamos la lectura de esto decíamos que si uno se fija literalmente en la disposición del artículo 14, podría decir, ¿se puede ejercitar la patria potestad, por ejemplo, a distancia? O sea, ese es el planteamiento que les dije de entrada, que íbamos a revisar ahora, sobre todo en esta comparación. ¿Se puede ejercitar la patria potestad a distancia o no? De un estado a otro. ¿Qué les parece? No es o sea, no es algo que es lo que estamos estudiando, no es algo que en principio tienen que saber, ¿no? Pero sí pensemos en la lógica actual de matrimonios o hijos que viven en un estado con padre o la madre y el padre o la madre vive en un estado diferente. El hecho de estar en un estado diferente debilita el ejercicio de la patria potestad, deja de ejercer esa patria potestad, pierde la patria potestad. Creo que no, profe. O sea, No, no. no va a perder. No. Vale. Y entonces, con la disposición del artículo 14, nos crea un problema serio cuando dice, en cuanto a los deberes y derechos personales, se rige por la ley del lugar en que se ejercita. Y la pregunta ahí es, ¿cuál es el lugar donde se ejercita cuando, por ejemplo, se ejercita a distancia? Y ponemos incluso ejemplos más o menos sencillos, pero que no pueden estar alejados de nuestra realidad actual. Hijos que, por ejemplo, pueden ir a pasar un periodo de tiempo, no sé, en el extranjero por razones de estudio, por ejemplo. Los padres, aunque estén juntos en Paraguay, dejan de ejercer esa patria potestad. No, no dejan.
no dejan de ejercer, ¿no? Entonces, nos plantea un problema de entender qué quiere decir este artículo 14, y eso es lo que ha planteado que finalmente en 1940 se haya aclarado la cuestión y se haya decantado por un principio que ya venía en los siguientes artículos que vemos a partir de la tutela y la curatela, que se establece como punto de conexión es el elemento domicilio del tutor o del curador o de los padres. ¿Sí? Aquí se dice dónde se ejercita, pero ¿dónde se ejercita la patria potestad cuando los padres están en un país, por ejemplo, y el hijo o los hijos en otro estado? Ya sea por un periodo de tiempo más o menos corto, largo, el que fuera, ¿no? ¿Dónde se ejercita? Esa es la pregunta. Y es lo que viene a zanjar o busca zanjar el tratado de 1940 y que hace que la referencia al tratado de 1889, que todavía sigue vigente, se pueda entender de la misma forma en el sentido de que se refiere al domicilio de quien la ejercita, es decir, desde dónde está ejerciendo efectivamente esa patria potestad y no dónde se ejercita en el sentido de decir sobre quién recae que puede estar en otro estado diferente. ¿Está claro? ¿Esto me pudieron seguir o no? Sí, ¿Sí? profe. Sí, Vale, Juana, profe. pasamos al artículo 19 entonces. Artículo 19. Por la misma ley se rigen los derechos y las obligaciones inherentes a la patria potestad respecto de los bienes de los hijos, así como su enajenación y los demás actos que sean objeto en todo lo que, sobre materia de estricto carácter real, no esté prohibido por la ley del lugar de la situación de tales bienes. Bien. ¿Notan alguna diferencia o algo en particular en este artículo 19? En este... Acá no hay diferencia, doctor, porque también dice que sería en el lugar donde se hayan situado los bienes, como en el otro también decía. Fíjense lo que dice el artículo 15, voy a volver a leer. Los derechos que la patria potestad confiere a los padres sobre los bienes de los hijos, así como su enajenación y demás actos que los afecten, se rigen por la ley del Estado en que dichos bienes se hayan situados. Es decir, la ley que rige estos derechos es la ley del lugar de situación de los bienes. Si vamos al artículo 19 del Tratado de 1940, dice, por la misma ley. ¿Cuál es la misma ley? Es la ley del domicilio de quien ejercita la patria potestad, ¿sí? Se rigen los derechos y las obligaciones inherentes a la patria potestad respecto de los bienes de los hijos. Entonces, la primera modificación importante es que en 1889 los derechos personales se rigen por la ley del lugar donde ella se ejercita, que debemos entender por la ley del lugar desde donde se ejercita, desde donde los padres ejercitan esa patria potestad. Y que los bienes, es decir, los derechos y obligaciones respecto de los bienes, en particular la enajenación, etcétera, se rigen por la ley del lugar donde estos bienes se hayan situado. En 1940, sin embargo, se establece que es la misma ley, la ley que rige los derechos y obligaciones de carácter personal, la que rige los derechos y obligaciones inherentes a los bienes. Ahora bien, no termina ahí el artículo. Y dice, así como su enajenación y demás actos que le sean objeto. En todo lo que, y aquí es lo importante, sobre materia de estricto carácter real no esté prohibido por la ley del lugar de situación de tales bienes. ¿Qué significa esto? ¿O cuál es el nivel de injerencia de la ley de situación de los bienes? Lo que viene a decir aquí, y que vamos a poder entenderlo mucho mejor cuando desarrollemos la lección 11 y hablemos de los bienes y de su regulación en el derecho internacional privado, lo que nos está advirtiendo este artículo es que los derechos y obligaciones, es decir, el análisis de si un padre puede, por ejemplo, vender, y segundo, qué requisitos o qué condiciones debe cumplir para vender, para alquilar, para hipotecar, etcétera, bienes de sus hijos, según el Tratado de 1889, se rigen por la ley del lugar de su situación. Es decir, el contenido material de derechos
y obligaciones de los padres se rigen por la ley del lugar de situación de los bienes. En 1940, sin embargo, esos derechos y obligaciones se rigen por la misma ley que rige los derechos personales, es decir, tanto derechos personales como derechos patrimoniales se rigen, de conformidad con el artículo 18 y el artículo 19, por la ley, como pueden ver, del domicilio de quien la ejerce, es decir, la ley del domicilio de los padres. En consecuencia, ese es el derecho que rige la cuestión sustancial, material, de si los padres pueden o bajo qué condiciones pueden o qué requisitos deben cumplir para poder enajenar, por ejemplo, bienes, para poder arrendar, para poder gravar, para poder utilizarlos en garantía, etc. ¿Sí? Todo lo que les establezca la norma. Pero ¿cuál es la ley? La ley del lugar de su domicilio. Se establece, sin embargo, una salvedad que dice que todas las cuestiones que tengan que ver con el estricto carácter real, y vamos a ver qué quiere decir esto, no esté expresamente prohibido por la ley de situación de los bienes. ¿Qué son aquellas cuestiones de estricto carácter real? Lo primero es la determinación de la naturaleza del bien de que se trata, ¿no? De si es un bien mueble, si es un bien inmueble. Y segundo, ¿cuáles son aquellos derechos reales que se pueden ejercer respecto de determinados bienes? Es decir, si un niño es, por ejemplo, propietario de un departamento y si está prohibido hipotecar en el lugar de situación de los bienes, pero porque está prohibido hipotecar unos determinados bienes por unas circunstancias particulares que tengan esos bienes, que no tengan que ver con el derecho o no del padre de hipotecar o de vender ese inmueble o de establecer otro derecho real sobre ese inmueble, esas cuestiones se atenderán por la ley del lugar de situación del bien. Pero la determinación de los derechos que tiene el padre para administrar esos bienes o incluso para enajenarlos, se rigen por la ley del lugar de su domicilio. Insisto, estas cuestiones de carácter real las vamos a poder tener mucho más claras cuando revisemos la siguiente lección, pero empecemos haciendo una distinción clara. No es lo mismo el conjunto de derechos y obligaciones que otorga la patria potestad respecto de los bienes. Es decir, si el ordenamiento jurídico de un Estado autoriza a los padres, por ejemplo, a vender inmuebles o bienes, los que fueran, sin autorización judicial, por ejemplo, o sin ningún tipo de autorización administrativa, que también existen en algunos estados, pero lo pueden hacer libremente. Si lo pueden hacer, esa cuestión se rige por la ley del lugar del domicilio de quien ejerce la patria potestad. Ahora bien, si el bien de que se trate está situado en otro estado diferente y resulta que ese bien, por las circunstancias particulares que tiene ese bien, no es susceptible de someterse, por ejemplo, a una hipoteca, o voy a poner un ejemplo concreto, ¿sí? Existe, por ejemplo, en algunos ordenamientos jurídicos, algunos inmuebles que, por ser otorgados, viviendas en particular, por ser concedidos como viviendas sociales, es decir, que el Estado es el que provee esos bienes, por ejemplo, no son susceptibles de establecer sobre ellos hipoteca, por poner un ejemplo. Es decir, no pueden garantizar una deuda, es decir, no se pueden gravar en hipoteca. Si esto ocurriese, si esta fuera, por ejemplo, la situación de un inmueble de propiedad de un niño y el padre que ejerce la patria potestad quiere gravar o necesita gravar en hipoteca ese inmueble para garantizar un préstamo, lo que fuera,
lo primero que va a hacer es verificar la ley, es decir, el derecho del lugar de su domicilio. La ley del lugar de su domicilio, vamos a suponer que le faculta ampliamente a establecer este tipo de contratos y de grabar libremente, sin ningún tipo de autorización, no requiere nada. Esa es la norma material que rige los derechos y obligaciones del padre respecto de los bienes de los hijos. Pero en el lugar en el que está situado este bien, resulta que por esas peculiares características existe una prohibición y no se puede otorgar en hipoteca. Entonces, a lo que se refiere el artículo 19 son a estas cuestiones que tienen que ver con el derecho real y no a las cuestiones de si el padre, en su condición de padre y en su condición de representante del hijo respecto y administrador en nombre del hijo de esos bienes, puede o no puede hipotecar el inmueble. Es decir, tiene el derecho a hipotecar el inmueble, pero por una prohibición de carácter real del lugar de situación no podrá efectivamente llevarlo adelante. ¿Sí? Por favor, si tienen alguna duda, me paran y me dicen, porque aquí es muy importante distinguir ambas categorías. Lo que estamos viendo aquí son dos cuestiones muy diferentes que afectan a una misma situación y que se rigen por dos ordenamientos jurídicos distintos. De la filiación, Juana, por favor, si podemos seguir. Artículo 20. La ley que rige la celebración del matrimonio determina la filiación legítima y la legitimación por subsiguiente matrimonio. Artículo Siguiente. 21. Las cuestiones sobre la legitimidad de la filiación ajenas a la validez o nulidad del matrimonio se rigen por la ley del domicilio conyugal en el momento del nacimiento del hijo. Y artículo 22. Los derechos y las obligaciones concernientes a la filiación ilegítima se rigen por la ley del Estado en el cual hayan de hacerse efectivos. Muy bien. Teniendo en cuenta lo mismo que ya mencionamos antes, es bueno que lo tengamos en cuenta, que sepamos que existen estas disposiciones están vigentes, no han sido derogadas como tal, pero los ordenamientos materiales de los diferentes estados han evolucionado de tal forma que el artículo 22, por ejemplo, carece de relevancia porque todos los hijos han sido equiparados en todos los ordenamientos, con lo cual estas distinciones carecen de relevancia. No obstante, eso no significa que estas disposiciones no están vigentes, lo que significa es que como consecuencia justamente de la vigencia de esta norma y que son los ordenamientos jurídicos de estos estados los que rigen, cuando vamos a la norma material, llegamos a la conclusión de que no hay esa distinción. Entonces, ese es el procedimiento. Seguimos aplicando la norma de conflicto, seguimos yendo al ordenamiento material, pero en ese ordenamiento material, esta distinción, sobre todo en lo que tiene que ver a los derechos y obligaciones concernientes a esa filiación, ya no existe esta distinción y por tanto pierde trascendencia, pero eso no significa que la norma no esté vigente. Y aquí se incorpora algo importante, la adopción. Siguiente, Juana, por favor. De la adopción, artículo 23. La adopción se rige en lo que atañe a la capacidad de las personas y en lo que respecta a condiciones, limitaciones y efectos por las leyes de los domicilios de las partes en cuanto sean concordantes, con tal de que el acto conste en instrumento público. Artículo 24. Sí. Las demás relaciones jurídicas concernientes a las partes se rigen por las leyes a que cada una de estas se halle sometida. Que estos artículos no son muy felices y se pueden dar cuenta por la redacción. Es decir, la adopción se rige en lo que atañe a la capacidad de las personas, es decir, las personas involucradas en lo que respecta a la condición, limitaciones y efectos por las leyes de los domicilios de las partes, en cuanto sean concordantes. ¿Sí? A ver, ¿qué quiere decir esto? Que la capacidad de los adoptantes y la capacidad del adoptado, por ejemplo, se rigen por las leyes de sus respectivos domicilios. Pero dice, en cuanto estas sean concordantes, ¿qué quiere decir que sean concordantes? Que las disposiciones respecto de la capacidad de los adoptantes guarden relación o concordancia, como dice la norma, con las leyes del domicilio del adoptado. Pues es bastante complicado, ¿no?
Es bastante complicado, no es una redacción muy feliz. Las redacciones que tienen, las cuestiones que tienen que ver en materia de adopción, en general, como ocurre con nuestra ley de adopciones, por ejemplo, se rigen por la ley del domicilio del adoptado. Las demás relaciones jurídicas concernientes a las partes se rigen por la ley de cada una de ellas se haya sometida. Entendemos la ley de cada uno se haya sometida, es la ley de sus respectivos domicilios nuevamente, ¿sí? Estos son artículos que en realidad, justamente por los procesos en los que se han desarrollado, no han sido tenidos muy en cuenta en la jurisprudencia y han sido de aplicación, vamos, casi nula, ¿verdad? De la tutela y la curatela. Juana, podemos seguir, por favor. Sí. Artículo 25. El discernimiento de la tutela y de la curatela se rige por la ley del lugar del domicilio de los incapaces. Muy bien, hasta ahí nos quedamos, ¿vale? Ok, sí. Y volvemos a 1889. El discernimiento de la tutela y la curatela se rige por la ley del lugar del domicilio de los incapaces. ¿Notamos diferencia o no? A ver. Es la misma, casi la misma redacción, Sí, doctor. muy bien. El punto de conexión por lo menos es el mismo. Bien, Sí. seguimos. Artículo 26, Juana. Artículo 26. El cargo de tutor o de curador discernido en alguno de los estados signatarios será reconocido en los demás. La obligación de ser tutor o curador y las excusas se rigen por la ley del domicilio de la persona llamada a la representación. Muy bien. Esto es lo que se adiciona al similar artículo de 1889, ¿vale? El cargo de tutor o curador discernido en algunos de los estados será reconocido en otro. Hasta ahí estábamos bien, la norma material a la que hicimos referencia antes. Pero se agrega que la obligación de ser tutor o curador, es decir, la obligación que impone la norma, y las excusas, es decir, por qué me puedo excusar y no aceptar el cargo, se rigen por la ley del domicilio de la persona llamada a la representación. Es decir, la ley del lugar de su domicilio es la que define su obligación y también las causales que les permiten o podrían permitir la excusa. Artículo 27. Y esta es una norma de conflicto. Sí, eso lo tenemos claro, ¿verdad? Artículo 27, Juana, por favor. Artículo 27. Los derechos y las obligaciones inherentes al ejercicio de la tutela y de la curatela se rigen por la ley del lugar del domicilio de los incapaces. Siguiente. Artículo 28. Las facultades de los tutores y de los curadores respecto a los bienes de los incapaces situados fuera del lugar de su domicilio se regirán por las leyes de este, en todo cuanto no esté prohibido sobre materia de estricto carácter real por la ley del lugar de la situación de los bienes. Muy bien. Vamos al artículo 27, ¿sí? Los derechos y obligaciones inherentes al ejercicio de la tutela y de la curatela se rigen por la ley del lugar del domicilio de los incapaces. Y vamos a 1889. La tutela y la curatela en cuanto a los derechos y obligaciones que imponen se rigen por la ley del lugar en que fue discernido el cargo. El cargo, ¿dónde fue discernido según el tratado de 1889? En el lugar del domicilio de los incapaces. No necesariamente, ¿eh? Y explico por qué. Tengan en cuenta que lo que dispone el artículo 19 dice, el discernimiento de la tutela y la curatela se rige por la ley del lugar del domicilio, ¿sí? Entonces, puede darse el caso de que el discernimiento se dé en un estado diferente, pero el derecho aplicado sea el del domicilio del incapaz. Mientras que, para salvar esta situación, en 1940, lo que se viene a decir es que los derechos y las obligaciones inherentes al ejercicio de la tutela y la curatela se rigen por la ley del domicilio de los incapaces, ¿sí? Y en el artículo 25 ya se dice que el discernimiento de la tutela y de la curatela, que si bien se rigen por la ley del lugar del domicilio de los incapaces,
las obligaciones del tutor y del curador y las excusas, es decir, poder salir o no, se rigen por la ley del domicilio de las personas llamadas a ejercer la tutela o la curatela. Finalmente, lo que dice el artículo 27, si lo miramos en su conjunto, es que los derechos y obligaciones derivados de la tutela y la curatela se rigen por la ley del lugar del domicilio de los incapaces. ¿Sí? Es la ley del domicilio de los incapaces la que termina rigiendo esos derechos y obligaciones, mientras que en el 89 dice que es la ley del lugar donde fue discernida el cargo, que lo tenemos aquí, donde fue discernido. Y el cargo que puede o podría haberse dado es que ese discernimiento se puede dar en un lugar distinto del domicilio del incapaz. Existe esa posibilidad. Siguiente artículo, por favor. Aquí me quedo. Perdón, ya habías leído el artículo 28, ¿verdad, Juana? Las facultades de los tutores y los curadores respecto de los bienes de los incapaces situados fuera del lugar de su domicilio, en 1940, se rigen por la ley de este, es decir, por la ley del lugar de su domicilio. Y dice, salvo o en todo cuanto no esté prohibido en materia estrictamente real por la ley del lugar de situación de los bienes. Aquí tenemos que hacer la misma salvedad que ya hicimos aquí cuando hablamos de la patria potestad y en particular del artículo 19, es decir, el principio es básicamente el mismo. Los derechos y obligaciones patrimoniales, es decir, sobre los bienes de los niños, adolescentes o de los incapaces, se regirán por la ley del lugar de su domicilio, salvo todo aquello que sea materia de estricto carácter real, y eso se regirá por la ley del lugar de situación de los bienes, que puede ser cuando es diferente, que es lo que contempla el artículo 28, del lugar del domicilio de los incapaces. Muy bien. El artículo 29 lo pasamos y vamos a las disposiciones comunes. Yo sigo porque no me están parando, pero si tienen alguna duda, por favor, levanten la mano, hablen y aclaramos las dudas. Artículos 30 y 31, por favor, Juana. Artículo 30. Las medidas urgentes que conciernen a las relaciones personales entre cónyuges, al ejercicio de la patria potestad y al de la tutela o la curatela, se rigen en cada paso por la ley del lugar en donde residen los cónyuges, padres de familia y tutores o curadores. Muy bien. 31. ¿Paso? 31. Artículo 31. La remuneración que las leyes acuerdan a los padres, tutores y curadores y la forma de la misma se rigen y determinan por la ley del Estado en el cual se ejerce la patria potestad o en donde fue discernida la representación. Muy bien. Las remuneraciones, entonces, que las leyes acuerdan a los padres, tutores y curadores y la forma de las mismas se rigen y determinan por la ley del Estado en el cual se ejerce la patria potestad o en donde fue discernida la representación. Si se fijan en el artículo 31, con relación aquí, la remuneración que las leyes acuerdan a los padres, tutores y curadores y la forma de las mismas se rige y determina por la ley del Estado en el cual fueron discernidos tales cargos, es decir, lo que determina esto es dónde fueron discernidos los cargos. Mientras que en 1940 se rigen y determinan por la ley del Estado en el cual se ejerce la patria potestad o donde fue discernida la representación, ¿vale? Donde se ejerce, con lo cual se incorpora un nuevo punto con relación a la patria potestad. Vamos a la jurisdicción. Artículo 58. Los jueces del lugar en el cual fue discernido el cargo de tutor o curador son competentes para conocer del juicio de rendición de cuentas. Muy bien. Los jueces del lugar en el cual fue discernido el cargo de tutor o curador son competentes para conocer del juicio de rendición de cuentas, lo cual guarda también coherencia con lo que ya veníamos hablando antes. Sigue la misma línea. Vamos aquí. Las
los jueces del lugar en el cual fue discernido el cargo de tutor o curador son competentes para conocer el juicio de rendición de cuentas. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? No, profe. No, está todo muy claro. Muy bien. Muy bien. Vamos a... estamos aquí, un material que también tenemos que trabajar. De promoción y protección del derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir en familia, que regula las medidas de cuidado alternativos y la adopción. ¿Sí? De la adopción de niños, niñas y adolescentes, disposiciones generales. El artículo 63, por favor, Juana. Artículo 63 de la prelación para las adopciones nacionales. Justo la da mi perro ahora, profe, no sé si quiere leer otra persona. Vale. No, pero no te preocupes, creo que te escuchamos bien, ¿eh? Ah, bueno, ok. No te Se preocupes. priorizará la adopción nacional siempre que se corresponda al interés superior del niño, niña y adolescente, debidamente acreditadas por el Centro de Adopciones en el orden de prelación siguiente. A. Por un integrante de la familia ampliada del niño, niña o adolescente residentes en el país. B. Por un integrante de la familia ampliada del niño, niña o adolescente residentes en el exterior. C. Por la familia acogedora del niño, niña o adolescente. D. Por postulante nacional y E. Por postulante extranjero residentes en el país. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos que notar aquí? Lo primero, que se establece un orden de priorización, pero sobre todo esto, ¿vale? Que es lo que se desprende y que ya venía, aunque en la ley anterior no se establecía este sentido de priorización tan explícito. Lo que sí ocurrió es que de hecho se suspendió la posibilidad de realizar adopciones internacionales como consecuencia de una serie que fue muy, ustedes porque son jóvenes, seguramente no están al tanto, pero porque hubo unas etapas muy complicadas en materia de adopciones internacionales en el que evidentemente se descubrieron malos manejos y las adopciones internacionales eran utilizadas, o por lo menos existían unas sospechas enormes de que esas adopciones internacionales se daban de forma irregular y se priorizaba de tal forma que los niños que en lugar de quedarse en Paraguay eran adoptados por extranjeros y por tanto se suspendió la vigencia o la posibilidad de esas adopciones internacionales. En esta norma, sin embargo, lo que se establece con claridad es un orden de priorización, es decir, se prioriza la adopción nacional y luego, sin excluir la adopción internacional, pero sí se tiene en cuenta esta priorización. Y de hecho, como podrán notar en los incisos, se establece un orden de prioridades que siempre sigue privilegiando a la adopción nacional. Artículo 64. Artículo 64. De la adopción por personas residentes en el exterior. Podrán adoptar las personas residentes en el exterior siempre que reúnan los requisitos exigidos por la presente ley. Los nacionales en servicio diplomático y consular tendrán el tratamiento de una adopción nacional, al igual que el adoptante que resida en el exterior y sea integrante de la familia ampliada del niño, niña o adolescente. Muy bien. Una cuestión importante aquí respecto de la capacidad del adoptante. ¿Cuál es el derecho que rige entonces la capacidad del adoptante? ¿Cuál creen ustedes que es? Aunque no esté redactado como una norma de conflicto. ¿Cuál es la pregunta, profe? ¿Cuál es el
ordenamiento jurídico que rige la capacidad para adoptar, la capacidad de derecho para adoptar del adoptante extranjero, domiciliado o residente en el exterior. La del domicilio, no. ¿La ley nacional no es, profe? La ley nacional, es decir, la ley del lugar, en todo caso, del domicilio, aunque esta es una norma paraguaya, la ley del domicilio del adoptado, ¿sí? Es decir, aquí la capacidad para adoptar, a diferencia de lo que vimos en los tratados del 40, por ejemplo, no se rige por la ley del domicilio. Recuerden que en esa redacción un poco enrevesada decía los domicilios, los respectivos domicilios de las partes, ¿verdad? Como si la capacidad del adoptante se debiera regir por la ley de su domicilio y la del adoptado por la suya, ¿no? Aquí queda claro que tanto la capacidad o los requisitos legales para ser adoptado y para adoptar se rigen por la ley nacional. ¿Sí? De hecho, también se establece nuevamente el orden de prioridad y se establece que los nacionales en servicio diplomático serán tratados como si se tratara de una adopción nacional. Igual que cuando el adoptante que resida en el exterior sea integrante de la familia ampliada del niño, niña o adolescente. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, un tío o una tía que vive en otro estado diferente y que decida adoptar al niño o niña, pero aunque su domicilio esté fuera. Pero al ser familia va a tener el mismo tratamiento. Artículo 65. Artículo 65. De la prelación para las adopciones internacionales. Podrán adoptar las personas residentes en el extranjero siempre que reúnan los requisitos exigidos por la presente ley. Ahí volvemos, perdón Juana, solo porque quiero recalcar nuevamente lo siguiente. La referencia siempre que reúnan los requisitos exigidos por la ley se refiere a tendrán capacidad para adoptar de conformidad con el ordenamiento jurídico paraguayo, ¿vale? Es decir, con la ley del domicilio del adoptado. Seguimos, por favor, Juan. Se dará prioridad a la adopción solicitada por nacionales. La adopción internacional se otorgará excepcionalmente y en forma subsidiaria a la adopción nacional a personas que residan en estados que hayan ratificado la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y el Convenio de la Haya relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional, en el marco del cual se hayan establecido convenios entre estados de origen y de recepción. Muy bien, es decir, volvemos a ratificar, o esta norma vuelve a ratificar ese orden de prioridad establecido en esta norma en favor de las adopciones nacionales. Lo que se busca es que el niño, niña o adolescente no tenga un desarraigo de sus orígenes, existiendo la posibilidad de una adopción nacional. No se descarta la adopción internacional, pero se establece una prioridad clara que se va desprendiendo en varios artículos de esta norma. Siguiente, por favor. Artículo 98. De la adopción internacional. Por adopción internacional se entiende la efectuada por personas residentes en el exterior a favor de niños, niñas y adolescentes domiciliados en el Paraguay, salvo la adopción realizada por integrantes de su familia nuclear o ampliada residentes en el exterior y la llevada a cabo por nacionales en servicio diplomático y consular residentes en el exterior, las cuales serán consideradas como adopción nacional. Procederá la adopción internacional una vez cumplido el procedimiento previsto para el efecto en la presente ley y únicamente con aquellos países que hubieran ratificado la Convención Internacional de los Derechos del Niño y el Convenio de la Haya relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional. Muy bien, este segundo párrafo del artículo 98 es la misma que del artículo 65, ¿vale? Que el último párrafo. ¿Sí? O sea, la idea esencial es la misma, ¿no? Acotar a un determinado grupo que hayan ratificado estas convenciones, estos instrumentos internacionales. Pero una cuestión importante allí. Aquí hay una definición legal de lo que debe entenderse por adopción internacional y por adopción nacional. Aquí hay dos adopciones que son internacionales, ¿sí? De hecho son internacionales,
pero que la norma los trata como nacionales, que son las realizadas por diplomáticos mientras están en el ejercicio de esa actividad, diplomáticos paraguayos se entiende, y cuando se trata de la familia ampliada del niño o niña o adolescente cuando estos residen en el exterior. Aquí, desde el punto de vista de lo que nosotros venimos definiendo siempre desde el comienzo y decimos que estamos en presencia de una situación de derecho internacional privado, es una situación de derecho internacional privado cuando algún elemento de la situación está situado en un estado diferente a el nacional. En este caso, si las personas que están en el servicio diplomático o consular o las personas que forman parte de la familia ampliada están domiciliadas en el exterior, evidentemente estamos en presencia de una situación que tiene elementos extraterritoriales. La norma lo que viene a hacer aquí es a categorizar y dice estos tendrán serán considerados como adopción nacional. Les quiero marcar esto. Dice, las cuales serán consideradas como adopción nacional. ¿Qué significa esto? Que tendrán el tratamiento de una adopción nacional. Pero no cabe duda de que estamos en presencia de una adopción internacional. Sin embargo, la norma viene a dar una definición legal y por tanto es la que vale en el sentido de que serán tratados como si fuesen una adopción nacional, ¿sí? Nosotros podemos decir que desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista doctrinario, está claro de que estas situaciones tienen elementos extraterritoriales y que por tanto son una situación internacional. Sin embargo, la norma le da un tratamiento de adopción nacional. En realidad, lo que viene a ser la norma o lo que pretende la norma es no desconocer la situación de internacionalidad de la situación, sino que le pretende dar la prioridad que tendría si fuese una adopción nacional en atención a las peculiares características que son connacionales, pero que por razón de su actividad profesional, consular o diplomática, tienen transitoriamente sus domicilios en el exterior. Y en el otro caso, que siendo familia, es decir, forma parte de la familia de la persona, el niño, niña o adolescente que está en proceso de adopción y por tanto se le dará un tratamiento de priorización, es decir, con independencia de que esté domiciliado en Paraguay o no, pero tiene ese tratamiento. La norma lo que busca es extender esa priorización que se da a las adopciones nacionales respecto de las internacionales a estas dos situaciones particulares. Pero insisto, tenemos esa definición legal, es decir, la norma establece eso, pero no cabe duda de que desde el punto de vista teórico estamos en presencia de adopciones internacionales. Artículo 99, por favor. Artículo 99. En los derechos de las personas adoptadas no residentes en Paraguay, el niño, niña o adolescente adoptado por personas no residentes en el Paraguay gozará de los mismos derechos que correspondan a las personas adoptadas en el país de residencia de los padres adoptivos. Muy bien. Dice, el niño, niña o adolescente adoptado por personas no residentes en Paraguay gozarán de los mismos derechos que correspondan a las personas adoptadas en el país de residencia de los padres adoptivos. ¿Les llama la atención algo de este artículo, no? Nuestra norma está incursionando en el ordenamiento jurídico de otro estado porque está diciendo que se le deberá reconocer los mismos derechos que reconoce el ordenamiento jurídico de otro estado a los niños, niñas o adolescentes adoptados cuando los adoptantes no tengan no sean residentes de Paraguay.
pero realmente esa es una cuestión que tiene que definir la norma de ese Estado. ¿Sí? Artículo 100, por favor. Artículo 100. Del requerimiento de postulantes para adopción internacional. Una vez cumplidas las condiciones establecidas en la presente ley, el Centro de Adopciones requerirá a las autoridades centrales acreditadas en los términos del artículo 98 de la adopción internacional que remitan postulantes con el perfil requerido para cada niño, niña o adolescente susceptible de adopción internacional. No se dará curso a ninguna petición de adopción internacional que no se ajuste al procedimiento establecido en la presente ley y en los instrumentos internacionales que rigen la materia. Bien. Código de la Niñez y la Adolescencia, artículo 128. Artículo 128. Del juzgado competente para discernir la tutela. El discernimiento de la tutela corresponde al juez de la niñez y la adolescencia del lugar de la residencia del niño o adolescente, al día del fallecimiento de sus padres o de aquella que tuviera el niño o adolescente al momento de producirse las demás causas de conclusión de la tutela previstas en este código, que ameriten la designación de un nuevo tutor. El juez que haya discernido la tutela será competente para entender en todo lo relativo a ella. Muy bien. El discernimiento entonces de la tutela corresponde al juez de la niñez y de la adolescencia del lugar de residencia del niño o adolescente. Lugar de residencia del niño o adolescente al día del fallecimiento de sus padres o de aquella que tuviera el niño o adolescente al momento de producirse las demás causas de conclusión de la tutela previstas en el código. Es decir, si ya estuviera en un proceso de, o sea, si ya estuviese sometido, hubiera estado sometido a una tutela, que amerite la designación de un nuevo tutor. El juez que haya discernido la tutela será competente para entender en todo lo relativo a ella, es decir, a todo lo que se derive de la tutela. El cambio de residencia, por favor. Del cambio de residencia. El cambio de residencia del niño o adolescente o de sus tutores no influirá en la competencia del juez que hubiese discernido la tutela, salvo que éste, de oficio o a solicitud fundada del tutor, disponga la prórroga de jurisdicción al juez de la niñez y adolescencia de nuevo domicilio. Muy bien, si bien esta es una disposición que realmente está pensada para casos de tutela que tengan que ver con cambios de domicilio dentro del país, es una norma que también podría resultar en algún caso aplicable a cambios de domicilio transfronterizos, es decir, de un estado a otro, que salgan de Paraguay y vayan a otro estado. Con lo cual podría resultar en algún tipo de conflictos de jurisdicción en la medida en que, por ejemplo, el juez del discernimiento de la tutela de Paraguay, por ejemplo, no conceda la prórroga de jurisdicción en favor de un juez de otro estado donde ya se esté ejerciendo efectivamente esa tutela, por ejemplo, ¿no? Aún así, es una norma, insisto, que está más pensada para el orden interno que al internacional. Bien, ¿cuánto tiempo tenemos? Tenemos tiempo, algún tiempo. Es que esta lección realmente es larga y no les quiero cansar con la cantidad de información, pero tenemos que ir avanzando y vamos a entrar en la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias. Lo primero. Hoy Sí. no vamos a hacer, profe, el tema de la bonificación. Les debo un montón. Vamos a hacer, seguramente mañana tampoco, y vamos a tratar de ponernos al día con algunas en la próxima semana, ¿sí? Ok. Muy bien. En ámbito, ¿leo esto? Sí, por favor, Juana. Ámbito de aplicación, Convención Interamericana sobre Obligación Alimentaria, ámbito de aplicación. Artículo 1. La presente convención tiene como objeto la determinación del derecho aplicable a las obligaciones alimentarias, así como a la competencia y a la cooperación procesal internacional, cuando el acreedor de alimentos tenga su domicilio o residencia habitual en un estado parte, el deudor de alimentos tenga su domicilio o residencia habitual, bienes o ingresos en otro estado parte. La presente convención se aplicará a las obligaciones alimentarias respecto de menores por su calidad de tales y a las que se deriven de las relaciones matrimoniales entre cónyuges o quienes hayan sido tales.
Los estados podrán declarar al suscribir, ratificar o adherir a esta convención que la restringen a las obligaciones alimentarias respecto de menores. Muy bien. Creo que el ámbito de aplicación está bastante claro, ¿no? Es decir, esta convención tiene por objeto regular el derecho aplicable a las obligaciones alimentarias derivadas de las relaciones entre cónyuges y de las relaciones entre padres e hijos, ¿sí? Y en particular cuando los domicilios o la residencia habitual de unos y otros estén en estados diferentes. Artículo 2, por favor. Artículo 2. A los efectos de la presente convención, se considerará menor a quien no haya cumplido la edad de 18 años. Sin perjuicio de lo anterior, los beneficios de esta convención se extenderán a quien, habiendo cumplido dicha edad, continúe siendo acreedor de prestaciones alimentarias de conformidad a la legislación aplicable prevista en los artículos 6 y 7. Vamos a llegar al artículo 6 y 7 y vamos a volver después sobre el artículo 2. Pero antes que nada, y solo para tener una referencia ya, en esta primera parte que les estoy señalando ahora, se establece no una norma de conflicto, sino una norma material. Se establece ya una línea clara entre lo que debe entenderse en los términos de la ley por menor, ¿sí? Es decir, el incapaz de hecho, que todavía sigue bajo la patria potestad de los padres, ¿no? Bien. Vamos al artículo 6. Artículo 6. Las obligaciones alimentarias, así como las calidades de acreedor y de deudor de alimentos, se regularán por aquel de los siguientes órdenes jurídicos que, a juicio de la autoridad competente, resultare más favorable al interés del acreedor: a. El ordenamiento jurídico del estado del domicilio o de la residencia habitual del acreedor. B. El ordenamiento jurídico del estado del domicilio o de la residencia habitual del deudor. Bien, el artículo 6 tiene hay que leerlo con mucho detenimiento porque tiene una peculiaridad importante, ¿sí? Dice que las obligaciones alimentarias, así como las calidades de acreedor, es decir, la definición de cuándo soy acreedor y cuándo soy deudor de alimentos, se regularán por aquel de los siguientes órdenes jurídicos. Dice, entre estos dos ordenamientos jurídicos, que a juicio de la autoridad competente, es decir, del juez o de la autoridad administrativa, si fuera el caso, para algunos estados que sí tienen autoridad administrativa para esto, resultare más favorable al interés del acreedor, es decir, se deberá hacer un análisis previo, lo cual pone en una situación muy particular al que tiene que definir esta cuestión, porque antes de definir si aplica el ordenamiento jurídico del estado del domicilio o de la residencia habitual del acreedor o el ordenamiento jurídico del domicilio o la residencia habitual del deudor, es decir, puede elegir entre residencia o domicilio del acreedor o del deudor, pero tiene que elegir con un criterio claro establecido en la norma, es decir, tiene que elegir entre estos dos ordenamientos aquel que resulte más favorable al acreedor. Con lo cual, la autoridad competente, el juez en nuestro caso, tendrá que hacer previamente una valoración de estas normas y luego recién aplicarlas. Artículo 7, por favor, Juan. Artículo 7. Serán regidas por el derecho aplicable de conformidad con el artículo 6 las siguientes materias: a. El monto del crédito alimentario y los plazos y condiciones para hacerlo efectivo. B. La determinación de quiénes pueden ejercer la acción alimentaria en favor del acreedor. Y C. Las demás condiciones requeridas para el ejercicio del derecho a alimentos. Bien, el artículo 7 viene a darnos el contenido de ese derecho aplicable, ¿vale? El artículo 6 viene a definirnos cuáles pueden ser los derechos aplicables de residencia o domicilio del acreedor o del deudor. Entre estos se tendrá que elegir el más favorable al acreedor. Y una vez determinado ese ordenamiento jurídico, dice,
Este ordenamiento jurídico determinará el monto, es decir, el juez atenderá a ese ordenamiento jurídico para determinar el monto del crédito alimentario y los plazos y condiciones para hacerlo efectivo. Eso lo determina este ordenamiento. La determinación de quienes pueden ejercer la acción alimentaria en favor del acreedor, quienes pueden ejercer en su favor, y las demás condiciones referidas para el ejercicio del derecho de alimentos. Una cuestión importante que tiene que ver con el artículo 6 es que el ordenamiento jurídico tiene diferentes aspectos. Y dice sencillamente este artículo 6, aquel que resultare más favorable al interés del acreedor. Es decir, puede ocurrir que la norma del lugar del domicilio del deudor, por ejemplo, sea más favorable respecto del monto, ¿sí?, del crédito alimentario. Pero puede ser que la del domicilio del deudor sea más favorable respecto de otros aspectos, como de las demás condiciones requeridas para el ejercicio, por ejemplo. Y cualquier otra cuestión. O alguna cuestión que tenga que ver con monto, pero no con plazos o con condiciones para que estos se presten. Y en los términos del artículo 6, al no hacer una discriminación, debemos entender que el juez deberá hacer una valoración de conjunto y en el conjunto tendrá que determinar cuál es el derecho más favorable a los intereses del acreedor. Vamos al artículo 8, por favor. La competencia en la esfera internacional, artículo 8. Serán competentes en la esfera internacional para conocer de las reclamaciones alimentarias a opción del acreedor a el juez autoridad del estado del domicilio o de la residencia habitual del acreedor, b el juez autoridad del estado del domicilio o de la residencia habitual del deudor, o c el juez autoridad del estado con el cual el deudor tenga vínculos personales tales como posesión de bienes, percepción de ingresos u obtención de beneficios económicos. Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, se considerarán igualmente competentes las autoridades judiciales o administrativas de otros estados a condición del que el demandado en el juicio hubiera comparecido sin objetar la competencia. Muy bien. Realmente este artículo 8 es un artículo que tiene un objetivo claro. ¿Cuál es el objetivo de este artículo 8? A ver, ¿quién me puede... A ver, ¿quién ve o intenta desentrañar el objetivo del artículo 8? ¿Qué es lo que busca? ¿Cuál es el afán del artículo 8? ¿Cuál es la preocupación del artículo 8? El legislador, al pensar y redactar este artículo 8, el legislador internacional, ¿qué tenía en vista? ¿Qué objetivo buscaba satisfacer? A ver. Doctor, sería el cuidado, o más bien salvaguardar el cuidado del adoptado. Porque O sea, dice reclamaciones ¿el qué? alimentarias. O sea, digamos, cuidarle al adoptado. O No al sobre adoptado, todo. sino al acreedor de alimentos, ¿no? Que sería en este Sí, caso perdón, el sí. hijo, por ejemplo, el cónyuge, en su caso, que corresponda, ¿no? Sí, realmente lo que busca este artículo, así como dice José, es asegurar que efectivamente, si existe algún derecho a reclamar alimentos, se pueda efectivamente, y valga la redundancia, hacer efectivo el cobro, ¿sí? Lo que persigue es que si existe alguna obligación, se facilite por todos los medios la posibilidad del cobro, es decir, que se dé esa prestación. Por eso son competentes los jueces o la autoridad administrativa, en nuestro caso será un juez, del lugar del domicilio o la residencia habitual del acreedor, es decir, el acreedor puede demandar en su propio domicilio, pero el acreedor puede demandar también en el domicilio o la residencia habitual del deudor. Y estos dos puntos de conexión ya lo hemos visto en otras relaciones, las vamos a ver, por ejemplo, en relaciones contractuales, donde uno puede demandar ante el domicilio del acreedor o del deudor en general. Pero aquí se establece
que no solamente se puede demandar ante el domicilio del deudor o del acreedor, sino que se puede demandar ante otra jurisdicción, siempre que, y esto es lo novedoso, dice, con el cual el deudor tenga vínculos personales, y se refiere a vínculos personales, más que personales, económicos, ¿verdad? Tales como bienes, percepción de ingresos, es decir, una jubilación, una pensión o un salario, honorarios, lo que fuera, o obtención de beneficios económicos. Puede ser socio de una empresa y percibir utilidades, por ejemplo, de esa empresa en otro estado. ¿Qué es lo que busca? Que uno pueda demandar donde efectivamente pueda cobrar esos alimentos, ¿no? Artículo 9, por favor, Juana. Artículo 9. Serán competentes para conocer las acciones de aumento de alimentos, cualesquiera de las autoridades señaladas en el artículo 8. Serán competentes para conocer de las acciones de cese y de reducción de alimentos las autoridades que hubieran conocido de la fijación de los mismos. Muy bien, aquí sí es importante. Son competentes para conocer las acciones de aumento de alimentos, cualesquiera las autoridades señaladas en el artículo 8. Es decir, se fijaron unos alimentos, unos montos, unas condiciones, y se pretende el aumento. Se puede demandar ante el mismo juez que lo otorgó o ante cualquiera de los otros dos también señalados en el artículo 8. Por ejemplo, si se demandó y se obtuvo alimentos de conformidad con el artículo 8, inciso C, se demandó donde, por ejemplo, tenía algún tipo de beneficios, era accionista de una sociedad y cobra, por eso se demandó ante ese juez. Lo que establece aquí es que serán competentes, podrá ser, por ejemplo, para el aumento, no necesariamente tendrá que demandar ante ese mismo juez, sino ante el del domicilio del deudor, por ejemplo, ¿sí? Pero el siguiente, lo que sigue diciendo el artículo 9, es que serán competentes para conocer las acciones de cese y reducción de alimentos. Entendemos que estas las harán el obligado, es decir, el deudor de alimentos, las autoridades que hubieran conocido en la fijación de los mismos. Eso quiere decir que el acreedor puede demandar ante cualquiera de los jueces o autoridades señaladas en los incisos A, B o C en su primera demanda, y puede demandar sin estar obligado a ir al mismo juez ante los jueces de otro estado para el aumento de esa prestación. Pero el deudor solo podrá demandar el cese o la reducción de esos alimentos ante el juez que los concede. Artículo 10, por favor. Artículo 10. Los alimentos deben ser proporcionales tanto a la necesidad del alimentario como a la capacidad económica del alimentante. Si el juez o autoridad responsable del aseguramiento o de la ejecución de la sentencia adopta medidas provisionales o dispone la ejecución por un monto inferior al solicitado, quedarán a salvo los derechos del acreedor. A ver, dice, los alimentos deben ser proporcionales tanto a la necesidad del alimentario como a la capacidad económica del alimentante, ¿sí? Esta es una norma material, es decir, con independencia de cuál sea el derecho aplicable, ¿sí? Lo que establece aquí la norma es el criterio que debe primar, ¿sí? Es decir, con independencia de cuál sea el derecho aplicable a la obligación de prestar estos alimentos, se introduce una norma material con un criterio particular que debe ser considerado por el juez, ¿sí? Que es que los alimentos deben de ser proporcionales a la necesidad y a la capacidad económica de una parte y de otra. Si el juez o autoridad responsable del aseguramiento o de la ejecución de la sentencia adopta medidas provisionales o dispone la ejecución de un monto inferior al solicitado, quedará a salvo los derechos del acreedor. ¿Qué significa esto? Que si se dicta en un lugar una resolución, ¿sí? Si el juez o autoridad responsable del aseguramiento o de la ejecución de la sentencia dice adopta unas medidas provisionales o dispone la ejecución de un monto inferior al solicitado,
quedarán a salvo el derecho del acreedor, es decir, que el acreedor todavía podrá seguir insistiendo por otras vías, por ejemplo, solicitando nuevamente el aumento, etc. Siguiente artículo que es cooperación procesal. Ahí está. Sí, y está cargando, espera. Esto dejamos. Déjenme pasar. Ya, hasta que, porque hasta el y media nomás la clase, profe, no decíamos de Sí, ya estamos, por eso ya lo dejamos aquí, ¿vale? Mañana vamos a entrar al convenio sobre aspectos civiles de sustracción internacional de menores. ¿Está? Sí. Y muchísimas gracias por la paciencia. Y si tienen alguna duda, hagan un repaso, revisen y mañana a primera hora arrancamos con esto. Muchas gracias, chicos. Hasta mañana. Gracias, Gracias, profe. Hasta mañana. Gracias, doctor. No, profe.